Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Infusión Espiritual de la Semana. Estoy aquí, Esther Rollo, con ustedes en el día de hoy. Y no solamente estoy con mi gran amiga y mi compañera Esther Naor, pero también tenemos a una invitada muy especial que se llama Jessica Carrillo y es una consultora sistémica y tiene una maestría en este tema. Y sí que es la persona perfecta para estar con nosotros en el día de hoy que estamos hablando en este episodio sobre sanando el dolor de pérdida. Recuerden que todo lo que nosotros venimos aquí a compartir con ustedes es para ayudarnos a cada uno de nosotros a tener herramientas y sabiduría y recibir tips para cómo manejar nuestra vida y nuestra semana. Hoy, como les dije, vamos a estar hablando sobre la pérdida y qué significa en verdad el luto, qué significa y por qué existe el trauma y también señalar las diferentes clases de pérdidas. No vamos a hablar de todas, pero vamos a escoger un par porque hay mucho, o sea, hay diversos pérdidas. Entonces vamos a agarrarnos de un par de ellas para poder compartir con todos ustedes las etapas del duelo, qué significa todo esto. Hay mucho que hablar en el día de hoy. Recuerden que siempre venimos aquí para compartir con ustedes también la sabiduría de lo que es Kabbalah, que son las leyes espirituales e universales del mundo. Bueno, no les quito más tiempo, vamos a iniciar. Primero empecemos con Esther Naor para hablar un poquito y darla como la introducción y después le pasamos la batuta también a nuestra invitada especial, Jessica. Por supuesto, y creo que Jessica tiene mucho que decir, así que quiero darle todo el espacio para que nos comparta su increíble sabiduría. Personalmente me ha ayudado mucho escucharte y trabajar contigo, Jessica, así que estoy emocionada porque las demás personas tengan también acceso a tu increíble sabiduría. Sí. Desde el punto de vista cabalístico, esta idea de pérdida. Hoy nos vamos a concentrar literalmente en pérdidas. Bueno, no vamos a hablar de todas las pérdidas al final del día. ¿Qué es una pérdida? Generalmente cuando hablamos de pérdidas y de procesos de lutos, pensamos alguien se murió. Y claro que eso es una pérdida y es un luto, pero lo que queremos también hablar aquí es que hay muchas diferentes formas de pérdida. Puede haber una amistad que se disolvió, una relación que se disolvió, puede ser un trabajo que se terminó y eso también es una pérdida. O a veces cambiarnos de casa, ¿no? Si yo sentía que la casa era mía y ahora ya me voy a cambiar a otra casa, hay un proceso de pérdida y de luto de la casa que tenía, ¿verdad? Yo me encuentro a mí misma a veces, por ejemplo, cuando yo tenía ciertas expectativas y ciertas ideas de que algo iba a suceder y termina no sucediendo porque, la vida es la vida. También es un proceso de pérdida y de luto el soltar esa expectativa de cómo iba a ser la cosa o que esto iba a suceder. No estoy pensando, por ejemplo, si le dije mi hija mediana ayer iba a tener una playdate, iba a ir a jugar a casa de una amiguita y se enfermó y no pudo ir. Y ella está muy triste porque estaba súper emocionada y lista para ir a la casa de la amiguita, ¿verdad? Eso también, de cierta manera, es una pérdida. Y hay un momento de luto, claro, en ese caso el luto puede ser 5 minutos, entonces el luto de, Dios no quiera, un padre, hermano, diferentes cosas y una muerte, ¿verdad? Pero primero que nada queremos aclarar que la pérdida tiene muchas formas y el proceso de luto tiene muchísimas caras, dependiendo de la persona, dependiendo de su proceso espiritual, dependiendo del tipo de pérdida y también de las bases, digamos, que ya tiene adentro esa persona para lidiar con ciertas emociones, etcétera. Eso es una cosa. Ahora, desde el punto de vista cabalístico, lo que queremos entender, y ahorita Jessica nos va a hablar del punto de vista sistémico, que muchas veces creo que hay mucho compaginamiento, es que la, todo en realidad es energía. Y incluso los científicos nos vienen a decir que la energía nunca desaparece, no puede ser destruida. ¿Qué significa esto? Que lo que sea que nosotros sentimos que hemos perdido, puede ser que perdimos una forma de ella. Cuando una persona deja este mundo físico, perdemos el contacto físico o la forma de conectar con ellos de la manera que es física, ¿ok? Sin embargo, energéticamente la persona no ha ido a ningún lugar. Su energía, su alma está ahí, cambio de forma, pero está ahí.
Igual, digamos, mi hija, que puede ser algo tan pequeño, pero creo que es importante porque nos tenemos que dar cuenta que a veces pasamos por procesos de pérdida y de luto durante el día, varias veces al día, dependiendo de nuestro día, ¿verdad? Con mi hija, que no pudo jugar con su amiguita, parece ser que perdió eso, pero la verdad, la energía de ir a jugar sigue ahí, nada más que va a suceder la semana que entra y no esta semana. ¿Sí me explico? Entonces, parte que vamos a aprender cabalísticamente es que el proceso de pérdida en realidad y el proceso de luto y es muy importante y saludable y de hecho los cabalistas hablan del proceso de luto en cuanto hay una muerte, ¿verdad? Y hay un proceso para los vivientes, así como hay un proceso para la persona que se fue, se va elevando su alma, pero ese proceso de luto, aunque también es el proceso de elevación de alma del fallecido, es el proceso de sanación de los dolientes que quedan aquí. Hay un lugar para el proceso de luto, es importante saber cómo pasar por el proceso de luto. Y por otra parte de eso también es entender que el proceso de luto, más que decir adiós, es decir, ok, ahora cambió esto y adaptarse más bien a la nueva realidad donde la energía que yo esperaba que viniera en este paquete o que estaba en este paquete, ahora va a estar en otro paquete y mi forma de conectar con esa energía va a ser diferente o en un tiempo diferente. Y sobre todo el proceso de dejar ir y de luto es poder hacer ese switch, digamos, y hay veces que toma más tiempo, a veces que toma menos tiempo, depende también del tipo de pérdida, otra vez. Eh, y eso es muy brevemente como una instrucción cabalística. En verdad, Jessica, tienes mucho que decirnos y tal vez aquí este rollo y yo podamos meter nuestra cuchara en cuanto a lo que dicen los cabalistas acerca de lo que tú ya estás diciendo, pero por lo que he escuchado, te he escuchado hablar, en realidad va muy de la mano. Así que, por favor, cuéntanos, Jessica. Ay, muchas gracias. Primero es un honor estar aquí, poder acompañarlas y acompañar a todas esas personas que las escuchan. Y bueno, me parece importante reconocer qué palabras podríamos poner a un proceso de luto, ¿no? Y entonces podemos decir que es una forma en la que entramos para expresar el dolor derivado de una pérdida, ¿no? Eso es lo primero que necesitamos tener en claro. Y lo segundo es reconocer que así como identificas tu vida como un proceso único, la muerte también lo es. ¿Qué quiere decir esto? Esta comprensión nos permite reconocer que mi proceso de pérdida o de luto es totalmente distinto a cómo lo puede vivir alguien más. Entonces, esto genera lo que tú comentabas bien, Esther, hace rato, cómo podemos acompañar mejor a estas personas que entran en un proceso de este tipo. Y es reconociendo justamente que es único. Muchas veces llegamos con las personas y les decimos, queremos verte bien, queremos que estés bien, pero no comprendemos a veces la composición de ese proceso para la persona. Entonces, lo primero que a mí me gustaría invitar a quienes escuchan este podcast es que sepan que su proceso es único del mismo modo que su vida es única, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante tocar esto? Porque todo aquello que nosotros no expresamos, el cuerpo lo grita, tarde o temprano. ¿Qué sucede? Podemos desarrollar distintos síntomas o simplemente podemos venir cargando ese luto y de pronto la gente que está cerca de nosotros percibe una tristeza, pero es una tristeza que no hemos logrado acomodar. ¿Ok? Vamos a terapia y queremos acomodar muchísimas cosas. El movimiento que hubo en el trabajo, lo que sucedió con mis hijos, lo que sucede con la pareja, pero no nos damos tiempo de acomodar los eventos vinculados con las pérdidas. Entonces, esta también es una invitación para que las personas puedan asumir la responsabilidad en su proceso de pérdida. ¿Y esto cómo es que nos va a ayudar? Fíjense, a nivel sistémico, los niños suelen ser los seres más vulnerables cuando padre y madre no tienen algo resuelto o acomodado en su vida. Entonces, el que nosotros entremos en ese proceso de responsabilidad de la propia emoción y de lo que experimentamos contribuye para todo el sistema. ¿Ok? Ahora, otro punto importante para poder acompañar a las personas es reconocer que el luto no solamente lo vive el adulto. A mí me ha tocado ver en muchos casos cómo se nulifica el dolor
de los adolescentes, de los niños, y aquí cuidado, porque también hablamos de los bebés e incluso de las personas que están en proceso de llegar a la vida, es decir, los no nacidos. Captan también esa energía. Y aquí hay que reconocer que somos energía consciente e inteligente, es decir, captamos todo. Y esto nos permite adentrarnos a un tema que también resulta fascinante, que es este duelo transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Es esa herencia mental inconsciente que recibimos. Por ejemplo, probablemente una mamá puede experimentar un luto de hace 5 años, ¿ok? Y el hijo o el bebé captarlo en su vientre en ese momento, ¿ok? Entonces nacemos con una huella energética de la que a lo mejor no somos conscientes, pero ya está hablando de esto. Entonces, es importante que tengamos en consideración que en este proceso de duelo no solamente lo viven los adultos, lo viven todas las personas. Y es importante no nulificar. Y otro punto que también es importante es reconocer que cada persona siente desde su sitio. De hecho, ese es un principio sistémico muy importante, ¿ok? El hijo mayor no siente igual que el hijo menor, ¿no? Papá y mamá no sienten igual. Cada uno desde su propio sitio va generando diversos sentimientos respecto a esa pérdida, ¿ok? Entonces, aquí retomaríamos este principio sistémico del que les hablaba, que cuando tú tomas tu buen lugar, desde ahí puedes sentir realmente. Y esto es importante, por lo que les decía, cuando no se toca el proceso de luto por parte de los adultos, regularmente un niño va a llegar, el más pequeño, el más, sistémicamente se le dice, el más amoroso de la familia, a exponer esas sensaciones de luto que no han sido resueltas o acomodadas. Y eso puede ser verdaderamente peligroso para un niño, porque un niño no sabe cómo procesar la realidad, no tiene todos los elementos. Y aquí entramos también a otra cosa que a mí me resulta importante tocar, que es, entramos a un mundo emocional que no podemos procesar porque son emociones y sentimientos que no nos corresponden, ¿no? Esto se le llama emociones secundarias o emociones sistémicas, ¿no? El niño entra en contacto con eso, no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo procesarlo, sin embargo, está ayudando al adulto a que entre en ese proceso de duelo que le resulta tan doloroso. ¿Ok? Entonces hay que tener simplemente consciente esta parte en donde los hijos a veces toman el dolor que los papás no han podido acomodar o procesar. ¿Ok? ¿Y qué podemos Entonces, hacer, rapidito, Jessica? ¿Qué podemos hacer en este caso? Estamos utilizando este ejemplo que estás dando. ¿Qué puede hacer una mamá o un papá o alguien que esté cerca de ese niño para ayudarlo a procesar esto o a cómo manejarlo mejor? Porque, como dijiste, no es algo, you know, no, pues cargando primero con algo que no es de él. Me explico, es como, es bastante. Sí. recuerda que es muy complejo entrar al mundo de tu propio dolor, ¿no? Porque de verdad da miedo. ¿Cómo toco esta pérdida que me duele tanto? Ujú. ¿No? Entonces, lo primero es como que el padre o la madre reconozcan que hay un proceso pendiente que aún no se ha acomodado y que puede buscar a una persona especialista para que le acompañe, ¿no? O también encontrar a esa persona de confianza, porque muchas veces en terapia las personas no logran al 100% ese contenedor emocional de confianza en donde yo pueda expresarte todo lo que me pasa desde este proceso único sin sentirme juzgado. Entonces, es muy importante en el proceso de luto crear ese espacio de contención en donde yo te puedo decir absolutamente todo. Hay personas en un proceso de este tipo que pueden decir, me siento liberado. La persona estaba sufriendo mucho. Y entonces entrar en este juicio de todos los demás de cómo, si todos estamos sufriendo por la pérdida, porque se fue, por esta ausencia, y la persona diga, yo me siento liberado porque lo vi sufrir mucho. Entonces, es bien importante crear estos espacios de contención en donde pueda privilegiarse la confianza. Es decir,
no entrar en un juicio. ¿Ok? Eso es uno. Y la otra es reconocer que el duelo no solamente es un proceso psicocorporal, y creo que esto la Kabbalah lo explica muy bien, también es un proceso que incluye al alma, ¿no? Ujú. Entonces, por lo menos tener esta dimensión de salir de lo bidimensional y entrar a este punto donde también hay algo espiritual que me mueve en este momento y que me duele. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, como lo comentó Esther, podemos experimentar las pérdidas, obviamente, con nuestros padres, con una pareja, y en la pareja encontramos matices, ¿sabes? Porque la pareja puede ser que muera o podemos hablar de la pérdida de la pareja desde la perspectiva de una separación o un divorcio, ¿ok? Podemos hablar de los hijos que nacen y mueren y también de los hijos que no logran nacer. ¿Ok? Aquí podemos hablar de las mascotas, de los proyectos, de la gente que vive en guerra, el ghosting, ¿no? Que es una gran situación que estamos experimentando ahora en donde la gente simplemente no se despide, no da razones del adiós, ¿no? Y la otra persona entra en un vacío y en una especie de locura con la que no puede lidiar. Eso también es un luto. Podemos hablar también, como ya les había mencionado, de este luto transgeneracional, estas memorias heredadas, inconscientes y que forman parte de nuestra estructura y de la visión con la que vamos filtrando el mundo y con el que lo vamos concibiendo. Entonces, bueno, hay muchísimos temas y el otro puede ser incluso por una cuestión de salud. ¿Cuántas veces las personas no reciben una noticia y a partir de eso la vida como la conocías cambia? ¿A qué voy? Un proceso de amputación, un proceso de una enfermedad autoinmune, un cáncer, ¿no? Algo que simplemente no veías venir y que cambia la dimensión de la vida como la estabas experimentando hacia este momento. Entonces, ¿qué les quiero decir esto ya de manera global? Desde el enfoque sistémico nos centramos mucho en los eventos. ¿Y qué quiere decir evento? Un evento es algo que no esperabas, ¿ok? Y que al mismo tiempo cambia el destino y la forma en cómo ese sistema experimentaba la vida, ¿no? Y a pesar de que la muerte es algo que tenemos en nuestro interior y que decimos, bueno, es algo normal, es algo que va a suceder, realmente siempre resulta inesperada. Y también hay que reconocer, nunca estamos lo suficientemente preparados para un dolor así. Tú habías hablado también, Jessica, nada más quiero mencionar, cuando estábamos preparando esto, hablaste de movimientos migratorios, también es una forma de luto, ¿verdad? Especialmente cuando es forzado. Aquí en Estados Unidos veo mucha gente que tuvo que venir de Latinoamérica, no porque necesariamente querían dejar su país, sino porque en su país no había dinero, no había comida, no había, o sí, o había violencia o lo que sea, y tuvieron que emigrar. So, eso también es un proceso de pérdida y creo que también podemos, en nuestra comunidad latina se da mucho ese proceso migratorio y creo que es bueno hablarlo. Como yo personalmente, como alguien judío, bueno, está en nuestra sangre, ¿verdad? Porque la gente judía ha estado moviéndose de un lugar para otro, el pueblo judío por milenios, ¿verdad? O sea, mis abuelos no nacieron en México, aunque yo nací en México, eso también creo que definitivamente eso, como dices tú, transgeneracional, ahí se ve mucho. Y también mencionan, por ejemplo, pérdidas económicas, ¿no? Hemos visto mucha gente, yo recientemente tuve un familiar que perdió todo su dinero, básicamente, y ha sido devastador. Y, o sea, y como dices tú, no hay nadie preparado para enfrentar ese dolor, porque para él incluso era su identidad, su negocio era su identidad, su perder el negocio también a quién soy yo, ¿verdad? Entonces, nada más quería como mencionar esas formas de peda, porque lo habíamos hablado tú y yo, y creo que también vale la pena mencionarlo, porque todos estamos pasando, si lo vemos desde ese punto de vista, en realidad, varias veces en nuestra vida vamos a pasar pérdidas, no solo cuando fallece gente, estamos pasando pérdidas todo el tiempo. Solo aprender a lidiar con la pérdida de una forma sana, espiritual, nos va a ayudar no solo a nosotros, pero como dices tú, a todo el sistema familiar, el sistema organizacional y, por supuesto, a nuestros hijos ya nacidos y que están por nacer, ¿no? So, ¿qué tan importante es darle su lugar
a vivir los procesos de luto y de pérdida, definitivamente. Y como dices tú, Jessica, y yo lo veo mucho, la sociedad nos ha enseñado ok, te sientes triste un ratito y después ya, no sigue con tu vida, ¿no? Ya no te quedas atorado ahí y no creo que desde el punto de vista social no hemos sido proveídos con las herramientas para lidiar, verdaderamente lidiar con ese dolor, ¿no? O sea, bueno, en nuestra realidad occidental, tal vez en nuestra sociedad moderna, como que no hay lugar, no hay espacio, no hay tiempo, ahí está demasiado pasando, distráete, haz algo más, ¿no? Y como nos estás diciendo, el sistema familiar va a cargar con ese dolor no procesado hasta que se procese, ¿no? Por generaciones, pero hasta que se procese, ¿no? Ahorita quiero que todos nuestros oyentes, incluyéndonos a nosotras, ahorita pensemos en una área de nuestra vida donde hemos sentido esto, lo que estamos hablando de este tipo de, un tipo de luto y algo que en tu vida tú lo veías de una forma y pensaste que iba a ir por esta forma y de alguna forma como que se fue de tu vida y todo el mundo agarra el suyo y quiero pedirle a Jessica que nos ayude a cada uno de nosotros en nuestro nivel, en nuestro proceso, con nuestra única, porque como hablamos en antes, cada proceso es único y cada pérdida es única. Y si, Jessica, si por favor puedes ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestro sistema, en nuestra forma, ¿cómo son las etapas del duelo? Porque sí, si tú me dices a mí, oh, pasé por un divorcio, una ruptura de una relación, yo no, tal vez no lo veía como que era que yo estaba pasando por un duelo, pero ahora que lo dices es de que, oh, wow, sí, claro, es un duelo total, pero ¿cuáles son esas etapas? ¿Cuáles son esas etapas del duelo que los seres humanos pasamos por? Por todo esto, ¿verdad? Claro, me gustaría retomar solo un momento lo que comentaba Esther Naor. Efectivamente, los duelos migratorios es algo muy profundo, porque la gente no solamente deja detrás sus raíces, deja detrás la comida, a sus familiares, lo que concibió de su tierra y al final la madre tierra. ¿Sí me explico? Es otro elemento simbólico que nos permite mantenernos y estar en la vida. Entonces, por supuesto, estos son procesos fundamentales. Y otro que me gustaría solo tocarlo y que lamentablemente es un tema que se vive y se experimenta mucho, pero hay pocas personas que saben acompañar realmente. Es este proceso cuando las personas no pueden concebir. Y eso es Todavía no un... es tan común, por alguna razón, se ve tanto, ¿no? De problemas de fertilidad, ya. Esto no es solo un luto personal, es un luto para la pareja y además es un luto para el sistema. ¿No? ¿Por qué? Porque los sistemas lo que buscan es la continuidad de la vida también. Entonces, cuando aparece algo así, el mismo sistema entra en ese proceso de luto del para qué la vida no pudo continuar aquí. ¿Ok? Entonces, esto me da de algún modo pie para hablar lo que tú preguntas, Esther, que es estas etapas del duelo. Mucha gente cree que cuando hablamos de etapas del duelo es porque tengo que pasar por el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y hay personas que hablan de 7 puntos para el duelo. En realidad son etapas que podemos ir saltando de la una a la otra, Ujú. que exista un orden. Como les decía al principio, hay que recordar que es un proceso único y no te presiones a vivir todas las etapas del duelo y no te presiones si te encuentras en una de ellas y sientes que se ha prolongado y no has podido salir. ¿Ok? Pero la primera etapa que muchos describen es esta negación. Es esta primera parte en donde no puedo creer que esto esté pasando y que me esté pasando a mí. ¿Ok? Ese es como lo primero que suele experimentar la persona. Después de eso se experimenta la rabia y la tristeza, que son dos etapas también de las que se suele hablar. En estas etapas la gente suele enojarse mucho o con Dios, con el universo, con la sociedad, ¿no? Porque solemos tomar este proceso también como algo muy personal y nos olvidamos que cada uno a nivel de alma va eligiendo un destino por el que necesita atravesar. Entonces también podemos aprender no solamente a hacernos responsables de nuestro proceso, sino a comenzar a ponernos en paz con lo que el otro vive en su proceso. ¿Ok?
Y bueno, hay otros donde la gente habla mucho más como de depresión. A mí no me gusta poner esta etapa porque en realidad tendremos que hablar de algo más complejo, que es verdaderamente verificar si la persona entra o no en una descompensación química, ¿ok? Que pueda dar un origen a una depresión. Y después de eso viene una etapa que le suelen llamar como de aceptación. Pero fíjense bien, hay una gran distinción entre la aceptación y la resignación, ¿no? La resignación es, estoy así, ya no puedo vivir de otra manera, así es. ¿Me explico? En cambio, la aceptación es como decir, ok, esto está pasando y está vinculado con lo que les dije hace unos instantes, como reconocer que a nivel de alma el otro requería eso que tal vez yo no entiendo. ¿No? Porque tal vez la persona se va con una enfermedad, se va con algo que nosotros podemos identificar como tristes, pero en el proceso, en el plan del alma de la otra persona, es más que perfecto, ¿ok? Y ahora viene la etapa que a mí me gusta mucho porque nos enfoca con la visión sistémica, que es recuperar el gozo. Y eso es lo que casi nadie nos habla. ¿Cómo recupero nuevamente el gozo por vivir? ¿Cómo vuelvo a recuperar la alegría por quedarme yo en este plano a pesar de que alguien más se fue? ¿Ok? Entonces, en resumen, esas son las etapas y a mí me parece primordial esta última de la que les hablo porque justo en eso nos enfocamos, en la cuestión sistémica. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que se busca es que podamos sentir que nuestro corazón no se queda vacío. Y esto es muy profundo, ¿no? ¿A qué voy? Cuando alguien se va de este plano, ¿no? Entramos en ese proceso de vacío, de ausencia física, pero dejamos de preguntarnos, ¿y qué me dejó esa persona? ¿Cómo es que mi corazón se llena? ¿Cómo es que mi vida es distinta gracias a esa persona? Entonces, esto es algo que podemos aplicar tanto en el duelo con los padres como la pareja o en cualquier otra área de nuestra vida, incluso un proyecto, ¿ok? Y aquí, ¿qué nos lleva a preguntar cosas muy profundas? ¿En qué no estoy en paz? ¿Y qué no he podido agradecer de las relaciones? Entonces, pongamos estos ejemplos con los padres o con la pareja. ¿Qué me dificulta despedirme de un padre, de una madre o de la pareja? ¿En qué no estoy en paz con ellos? ¿En dónde me quedé esperando que me dieran algo que sentí que no recibí cuando era niño? Todo eso dificulta un proceso de duelo, es decir, un proceso de despedida, ¿no? ¿Y qué no he podido agradecer? Regularmente se nos olvida agradecer lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La vida. Sin nuestros padres simplemente no tendríamos el privilegio de estar aquí, de experimentar lo que experimentamos. Y muchas de las personas en poderse convertir en grandes exitosos, en tener a sus propias familias, ¿no? Entonces, un buen proceso de duelo te acompaña a ver en qué no estás en paz con esa persona que se fue o con ese proyecto o qué no has podido agradecer en esa relación, ¿ok? Aquí, Y ya vamos profundizando, sí. aquí que estás diciendo eso de que en qué no estás en paz, yo lo he visto mucho cuando en hablar con alumnos del Centro de Kabbalah, ¿verdad? Y en apoyarlos y guiarlos. En muchos de ellos, cuando hay una pérdida, em, se puede caer en mucha tristeza, pero es eso, no es necesariamente la persona en sí, sino, no, estoy pensando en dos personas en particular últimamente con las cuales tuve conversación. Una se murió su papá, pero un papá que era, desde el punto de vista social, o sea, un papá terrible, la abandonó, fue abusivo, y etcétera. Y sin embargo, ella está, lo extraño muchísimo. ¿Y por qué se fue? Yo, o sea, desde el punto de vista normal, digamos, como maestra de Kabbalah y sabiendo esto, podía entenderlo, pero como una persona decía, pero ¿por qué estás? O sea, sí, se murió tu papá, es triste, pero el Señor no fue muy linda persona contigo, honestamente, no te trató muy bien, ¿por qué lo extrañas tanto? Y eso es lo que estás diciendo, es que ella está en el luto, es todo lo que no fue mi papá para mí y ahora ya se fue y no puedo vivirlo, ¿no? Otra chica me está hablando de su abuela que se fue y es lo mismo, es decir, lo que yo siento es la culpa de todo lo que yo no logré a vivir con ella, no me casé suficientemente temprano, no tuve hijos, entonces ahora ella no lo va a ver, ¿no? Y creo que esa es una de las grandes partes del luto y es el hecho que lo estás tocando,
es el luto de lo que no alcancé. No estoy pensando cuando se fue mi maestra Karen Berg, que fue obviamente muy doloroso bueno, no obviamente, para mí fue muy doloroso porque era una persona que, aunque no hablaba con ella todos los días, era un pilar en mi vida. De verdad, y creo que para muchos de nosotros en el centro de Kabbalah, cuando se fue sobre quién va a ser ese pilar, ¿verdad? Y definitivamente una de las primeras cosas del dolor que sentí es todas las cosas que no aproveché a preguntarle, conversaciones que no tuve, acercamientos que no tuve y ahora ya se fue, ¿verdad? Y aquí es donde estás diciendo tú que la cosa se queda como un vacío. Y es cierto, yo desde el punto de vista cabalístico, creo que lo que estás diciendo tú, Jessica, es que es muy importante reconocer ese vacío, porque desde el punto de vista cabalístico, esta idea de vacío o carencia es la cosa que es más difícil para nosotros afrontar, porque desde el punto de vista cabalístico fuimos creados para recibir. O sea, donde sea que no estamos recibiendo, que hay un vacío, es sumamente incómodo para nosotros. Sin embargo, la Kabbalah nos explica que vinimos a este mundo físico para poder crear este vacío proactivamente, porque eso es lo que se va a llenar después de la luz y las bendiciones y todo lo que queremos. Entonces, aunque nuestra naturaleza es temerle al vacío, en realidad el vacío es nuestra llave hacia la plenitud. El trabajo espiritual consta en aprender a estar presente con el vacío y validarlo y transformarlo de vacío a un contenedor que va a poder llenarse de luz. Y esto creo que es también un poco lo que está hablando, que desde el punto de vista cabalístico, el proceso del luto no viene a decirnos se acabó esto, sino cómo vamos a cambiar la relación para que esto que es ahora, que se siente como un vacío, ahora puede ser llenado puede ser transformado en una nueva forma de traer luz a tu vida, al mundo, al sistema en este caso. Y por ejemplo, en los casos de mi abuela se fue y no pude vivir lo que quería vivir con ella, o mi papá, o lo que sea, se puede decir, ok, ese vacío ahora, ¿cómo puedes llenarlo tú de otra manera? O cómo puedes cambiar tu relación con tu padre de tal manera que puedes, tal vez es con apreciación de que, mira, mi papá no fue todo esto, pero me dio vida, gracias a él estoy aquí, y puedo llenar ese vacío con una apreciación por la vida, o con la abuela, lo que sea, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar eso porque como dices tú, y lo hemos mencionado muchas veces, el primer paso es en validar esos sentimientos de tristeza y de vacío, porque si no los validamos, no va a haber proceso de luto, ¿verdad? Y nuestra sociedad no está, a mí depende qué tipo de sociedad, pero creo que sí, últimamente, definitivamente estamos viendo una sociedad que no está condicionada para nada para lidiar con ese tipo de emociones. Sí. Y es crear estos espacios, ¿no? Donde nuevamente la persona siente esa confianza de expresarse. Entonces, retomando esto que tú dices y también lo que nos pedía este rollo, así como, ¿cómo podemos contribuir para que la gente pueda tener estas herramientas prácticas para irlas aplicando, ¿no? En sus procesos? Pues es justo esto, reconocer en dónde me quedé en el reclamo, en mis relaciones, Ujú. tanto con nuestros padres como con las exparejas, en el trabajo, ¿no? O con la vida misma, porque no pude embarazarme o porque tal vez perdí algo que era muy importante para mí. Entonces, ¿en dónde estoy en el reclamo? Y esto es un elemento muy importante a nivel sistémico. Y les voy a decir porque incluso existe un principio, ¿no? Que dice, cuando tú reclamas, ya no puedes tomar del otro. Y es cierto, si yo llego y les reclamo algo, ya no puedo tomar lo bueno que ustedes pueden darme. Entonces, estas otras dos preguntas son fundamentales. ¿En qué no estoy en paz y qué no he podido agradecer de las relaciones? ¿Ok? Son los primeros puntos. No, no te escuchamos, Esther. ¿Dónde cae la parte de la culpabilidad? ¿Es la misma cosa del reclamo? ¿O? Porque yo sé que a veces cuando hay una pérdida, especialmente de un familiar, un padre o alguien cercano o las personas en las guerras, etcétera, que uno siente una culpabilidad. Eso, ¿por dónde entra eso? Perdón. Muy buen Es, punto. es todo un tema, ¿no? Ah, Y es maravilloso poder tocarlo porque podemos hablar de una culpa a nivel personal y una culpa a nivel sistémico. ¿Y ujú. de dónde se va a derivar todo esto? ¿No? Y vean cómo todo está ligado. Sistémicamente se habla de que un buen periodo de luto puede ser de un año. Cuando se extiende es porque aparecen mecanismos de culpa, es decir, algo que la persona no logró acomodar. Entonces, cuando me refiero de la culpa individual,
Y bueno, incluso de la culpa sistémica podemos ver varias cosas. Primero, la culpa aparece cuando decido no tomar responsabilidad de algo en el proceso. ¿A qué me refiero? Cuando me quedo en reclamo con mis padres, me sigo quedando en ese papel pequeño de niño. En lugar de asumirme ya como el adulto, ¿no? De eso que tú no me diste, papá o mamá, puedo dármelo yo. Ahora puedo crear ese ambiente emocional de sentirme contenida y me lo doy yo, porque tal vez tú no pudiste, no supiste o no quisiste. También hay que reconocer que los padres vienen de un contexto complejo, ¿no? Nadie nos enseña a ser padres. Yo siempre les digo, ¿cómo es posible que para poder ejercer una profesión tengamos que pasar años para obtener una licencia para ejercerla? ¿No? Pero nadie nos habla de una licencia para poder convertirnos en padres, Ujú, ¿no? Para poder acompañar al otro. Y también hay que reconocer, detrás de esta experiencia de ser padres, viene como esta bendición de saber que esa persona puede acompañar al otro de alguna manera. ¿No? A veces no lo hacen del todo bien, ¿no? Pero lo que sí es maravilloso o podemos poner en orden ahí es que ellos son la fuente de vida y sin esa fuente de vida simplemente sería imposible para nosotros estar, ¿sabes? Eso es lo que puede empezar a traerle paz a la persona. ¿Ok? Entonces, en estos procesos de luto, ya lo vimos, es importante salir de esa energía de reclamo, que en Kabbalah sería el equivalente a la energía de la carencia, ¿no? Estoy tan enfocado en lo que no tengo que dejo de ver lo que sí me diste, lo que pude compartir contigo. ¿Ok? ujú, Entonces, eso es fundamental. Entonces, ¿cómo trabajaríamos este luto, particularmente con los papás? Y también se puede hacer con una expareja, pero voy a darles algunos matices en esos casos en la parte final. Pero, ¿cómo podemos trabajar este luto? Primero, como ya les había dicho, tenemos que buscar que el corazón de la persona quede fortalecido, es decir, que no entre en un vacío. Y es importante preguntarnos, ¿qué me dejó mi padre? ¿Qué me dejó mi madre? ¿Qué me dejó esta experiencia de transitar con esta pareja? ¿No? Y de verdad, esto nos ayuda porque podemos conectar a nivel recurso con los papás. Por ejemplo, a lo mejor fue un papá no presente, pero fue un papá sumamente exitoso, que logró hacer negocios, que sobrevivió a un contexto terrible. Y entonces, claro, tú tomas la fuerza de que la vida pudo prevalecer, ¿no? Esta fuerza para conectar con los negocios o la prosperidad. Entonces, es una forma en que podemos nutrir el corazón para soltar el vacío. ¿No? Eso de verdad se trabaja muy bonito desde un punto de vista sistémico y particularmente en una constelación. Y el alma suele reportar grandes avances cuando te pones en paz con tus papás porque puedes tomar lo bueno de ellos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los padres y con las parejas también? Entramos en un proceso de expectativa prácticamente en toda relación. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estoy con mis padres, pues yo deseo que me traten de determinada manera. Cuando entro en relación con una pareja, deseo que esa persona sea lo que yo quiero o espero. Y ahí necesitamos tener mucho cuidado, porque nadie nos prometió que se convertiría en eso que nosotros esperábamos, ¿no? Hay particularmente un autor, en el caso de los padres en relación con los hijos, que dice, todo hijo cuando llega a este mundo tiene la gran intención e ilusión de ser amado. Desafortunadamente los adultos se encargan de decepcionar, Mm. ¿no? Es muy fuerte, lo dice Maturana. Y hay otra cosa que necesitamos ver, por ejemplo, en el tema de la pareja. Y esto nos ayuda a salir del duelo y a dejar de culpar al otro. ¿Qué sucede? Muchas veces mi reclamo hacia la pareja está muy centrado en tú no me diste, tú no hiciste, y todo esto tiene que ver con las demandas pendientes con nuestros padres. ujú. Pero también necesitamos preguntarnos de una manera muy seria y muy abierta, ¿realmente amo a la otra persona por quien es? ¿O me enamoré de la idea que yo tenía en mi mente y que esperaba que tú manifestaras? Y ese es el luto a veces. El luto es soltar esa idea. Totalmente. Y también, ¿a qué te ayuda? Como dijimos al principio, entrar en este proceso de responsabilidad de tu Ujú, vida. Si ujú. algo te va a ayudar a salir del luto es eso. Toma la responsabilidad de lo que sientes, deja de sentir que el otro te está victimizando, sal del modo víctima
y conviértete en esa persona que lleva el timón de su barco, de su vida. Y te aseguro que de estos procesos las personas pueden salir empoderados, ¿no? Bajo Pues, estos esquemas que también ya hablamos, ¿no? Fíjense, ¿qué suele pasar con una pérdida de padres o de pareja? En mi propio dolor, dejo de mirar al otro. Entonces, cuando pierden papás, o sea, cuando se pierde un papá o una mamá, la pareja deja de mirar a su pareja. Y entonces, luego la persona vive un doble luto. O a veces cuando pierden a los padres, las personas suelen perder los negocios también. O sea, entran en esta energía de que lo único que me hace entrar en contacto de nuevo contigo, papá o mamá, es la misma pérdida, ¿no? Entonces, hay que acompañar a las personas a que se den cuenta de que pueden mirar todo esto y convertirse en seres que llevan el poder de su proceso, que eso me parece fundamental. Y el otro punto que es bien importante es no tengas prisa por sentirte bien, por estar bien o porque otros te vean bien. El duelo es un proceso que también necesita ser honrado, que necesita ser vivido, experimentado, ¿ok? Entonces, para ir cerrando con todo esto, lo que me gustaría también señalar es que Bert Hellinger decía, todo soltar da pena. ¿Qué significa esto? Cuando soltamos, nos vemos en este proceso de responsabilidad de integrar, ¿no? Entonces, ¿cómo integro lo que papá y mamá me dejó? ¿Cómo integro lo que la pareja me dejó? Y bueno, aquí el paso fundamental, creo yo, desde la experiencia en acompañamientos con diversas personas, es que podamos renunciar a lo que no pude vivir contigo. ¿Sabes? Porque a veces el dolor o nos mantenemos en el duelo porque, uy, no pude hacer este viaje con mamá o con papá, uy, con mi pareja, no pude tener la familia que siempre soñé, ¿no? O no hicimos juntos este proyecto. Entonces, parte importante es reconocer cuáles son esos procesos que no logré completar contigo, trabajarlos, acomodarlos, soltar la expectativa y poder tomarte tal y como eres, tal y como te manifestaste conmigo en esa relación e incluir los recursos de vida para fortalecerme. Esa es la idea, que nuestro corazón no quede vacío y que podamos reconocer que una parte de nosotros puede quedarse en ese duelo, pero que también podemos saber hacia dónde mirar para nuevamente poder tomar la fuerza de la vida y poder materializar mis creaciones. Es decir, ¿qué quiero ahora nuevamente en la vida? Y esto nos conecta nuevamente con lo que hablamos, ¿no? Que es ese proceso de gozo de nueva cuenta. Entonces, en resumen, sería eso. Podemos atravesar por este proceso que es único y no quitar del foco que en algún momento de este proceso podemos reconectarnos nuevamente con la vida y su gozo. tan importante eso que dices, tan bonito que lo dices, porque creo que mucha gente no podemos creer que existen las dos cosas al mismo tiempo, la tristeza del duelo y dejar ir, y al mismo tiempo gozo, o sea, conectar con vida y con gozo. Y esto habla mucho en Kabbalah, que en Kabbalah se trata muchas veces de tomar dos cosas que son opuestas y encontrar el punto medio. Hablamos mucho de la idea, por ejemplo, del deseo de recibir y la necesidad de compartir, que son dos cosas opuestas. Sin embargo, la única forma que vamos a poder lograr nuestro propósito es cuando podemos unificar ambas cosas tan opuestas. Y lo estás hablando aquí tan bonito, la idea de que el verdadero proceso del luto es cuando puedo estar en luto y al mismo tiempo conectar con vida, que parece y luego es conectar con pérdida y al mismo tiempo conectar con apreciación y con goce y con pues, plenitud, o sea, llenar lo que está, y es poder estar como en los dos lugares a la misma vez, y ese es el proceso, el proceso es poder llegar a ese punto de estar en medio, digamos, y poder ver las dos cosas a la misma vez, y eso requiere de mucho trabajo interno, obviamente, pero también sabemos que podemos recurrir a apoyo y ayuda, por ejemplo, terapias sistémicas o maestros de Kabbalah, caminos de Kabbalah o lo que sea, ¿verdad? Para apoyarnos a llegar a ese punto. Y poniendo términos cabalísticos a lo que tú has dicho, Jessica, siento que la descripción que estás hablando, y aquí este rollo también nos puede ser, ya nos tenemos que ir, nos puedes dar tu punto de vista, pero por todo lo que me estás diciendo, y hay mucho que podemos decir, y yo creo que podemos hacer 10 programas solo de esto, 10 episodios. Nada más como resumiendo otra vez, lo que siento que estás diciendo es que la forma de pasar por el luto y la pérdida desde el punto de vista sistémico, poniéndole palabras cabalísticas o lenguaje cabalístico, es entender que
la pérdida despierta un vacío, que en Kabbalah llamamos una vasija. Y el proceso de luto es integrar, afrontar esa vasija y esa carencia y transformar una vasija, en otras palabras, el darnos cuenta de cómo cambiamos nuestra relación con aquello que perdimos para transformarlo de carencia en una nueva vasija llena de vida que podemos usar para traer plenitud, goce y luz a nuestra vida, al mundo, etcétera. Y el proceso de luto es pasar del punto A, que es carencia y pérdida, al punto B, que es transformar esa carencia y pérdida a través de afrontarla, a través de integrarla, a través de despertar apreciación y etcétera, en una vasija que ahora puede ser llenada con luz y con bendición, y paso a ser víctima a ser causa, que también hablamos mucho en Kabbalah, de esa transformación de una víctima reactiva a una causa proactiva. Claro, esto puede tomar tiempo. Interesante que dices que el sistema, desde el punto de vista sistémico, el proceso de luto es un año, porque cabalísticamente también, ¿verdad? A veces toma más tiempo porque cada quien como se tiene su proceso único, ¿verdad? Pero lo importante es respetar nuestro proceso y seguir moviéndolo, creo, ¿no? No quedarnos atorados. Sí, totalmente. Y es volver a conectar con esta posibilidad de que la vida continúe, pero no solamente de esa continuidad en donde me creo viva, viva y no estoy viva, sino verdaderamente ejercer el regalo de tu vida, ¿no? Y Ujú. solo ejercemos ese regalo cuando nos sentimos en completud, cuando podemos tomar todo lo bueno que nos dejaron las experiencias, las personas, ¿no? Estos procesos de haberme enamorado y entregar el corazón y tal vez no funcionó como yo esperaba. Y aún así salgo fortalecida porque hay algo que se queda en mí. En consecuencia, lo único que tengo es agradecimiento. Entonces, esa sería la invitación, que la vida continúe y continúe bien. Ujú. Sí, Excelente. bueno, como vamos nada más a terminar, es recordarnos que cada uno tiene su propio proceso, cada uno tiene su forma, es tener compasión, no solamente hacia las demás personas en la forma que ellos manejan sus pérdidas, pero también como tú lo manejas y hacerlo con muchísimo amor, como siempre decimos en el programa de todo el proceso es hacerlo con amor, amor propio y también saber que no estás solo y estamos aquí para ustedes. Entonces, con eso tenemos que cerrar, perdón, pero ya no hemos quedado sin tiempo. Jessica, un placer siempre. Tú sabes que yo te tengo muchísimo cariño. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Te apreciamos. Gracias por todo tu conocimiento y por compartirlo con nosotros. Estamos aquí también para ti. Y bueno, a todos también recuerden que nos pueden seguir en el Facebook, en la página de Infusión Espiritual de la Semana. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, nos pueden seguir en las diferentes plataformas de podcast. Compartan el programa. Yo creo que les ha ayudado a todos ustedes. Yo sé que me ha ayudado a mí un millón. Y sí que por favor compartan el programa para que más personas puedan recibirlo. Y bueno, para los que les celebran Navidad. Feliz Navidad, que ya viene en el próximo, el lunes, y sí que a todos una feliz Pascua y con Felices eso, fiestas. Jessica, de verdad, y Esther, obviamente siempre un placer estar al lado tuyo también. Igualmente, felices fiestas a todos. Jessica, muchísimas gracias por dar tu tiempo. Sé que te vamos a invitar en el futuro. Era un sueño mío y de este rollo que vinieras a nuestro programa y por fin encontramos la forma perfecta para traerte y esperamos traerte en el futuro. Gracias otra vez. No, Seguro. gracias a ustedes, todo lo mejor. Cuídense, chicos, muchas gracias y nos vemos pronto. Bye bye.